Pensar a Iron Man como argentino no es un ejercicio de color local ni un juego de adaptación superficial, es una operación política. Tony Stark, trasladado a la Argentina, deja de ser simplemente un empresario brillante para convertirse en una anomalía estructural dentro de un país que vive en tensión permanente con la noción misma de la élite. En Estados Unidos, la riqueza extrema suele justificarse como consecuencia del mérito. En Argentina, en cambio, la riqueza siempre es sospechosa, siempre parece deber algo, siempre carga con una deuda simbólica previa. Desde ese lugar, un Tony Stark argentino no sería leído como visionario, sino como síntoma. Cada aparición pública no hablaría de innovación, sino de privilegio. Cada decisión empresarial no se leería como riesgo, sino como abuso potencial. Esto no es una cuestión moral, sino cultural. La Argentina construyó su identidad moderna en oposición a una élite a la que nunca terminó de expulsar ni de integrar del todo. En ese marco, Stark no sería solo un individuo poderoso, sino una grieta caminando. Su figura condensaría resentimiento, fascinación, rechazo y dependencia al mismo tiempo. Esa tensión inicial, la imposibilidad de saber si es salvador o amenaza, no se resolvería nunca del todo, porque el país mismo vive atrapado en esa ambigüedad estructural. En los cómics clásicos de Iron Man, especialmente en etapas como El demonio en la botella, Tony Stark encarna la fantasía del empresario que controla el mundo, y a la vez es incapaz de controlarse a sí mismo. En Argentina, ese rasgo mutaría de forma radical. No sería solo un conflicto interno, sino un conflicto público. La figura del empresario argentino está históricamente atravesada por la sospecha de la connivencia con el poder político, por la idea de que toda fortuna es incompleta sin favores, sin contratos, sin negociaciones opacas. Un Stark argentino no podría existir fuera de esa narrativa, aunque la rechazara. Incluso si su tecnología fuera incuestionable, incluso si su impacto global fuera real, el debate no giraría en torno a lo que hace, sino a cómo llegó hasta ahí. Cada licitación, cada alianza internacional, cada aparición en foros globales sería leída como un acto de posicionamiento ideológico, aunque él insistiera en verse como pragmático. Y en esa lectura forzada, el país proyectaría sobre Stark su propio trauma económico. El miedo a depender de individuos, el temor a que la soberanía se privatice, la desconfianza hacia cualquiera que parezca demasiado capaz de resolverlo todo. La Argentina tiene una relación particular con la idea de liderazgo fuerte. Lo desea y lo teme al mismo tiempo. Desde ese lugar, Tony Stark no tardaría en convertirse en algo más que un empresario. Sería una figura inevitablemente política, incluso antes de postularse a nada. La sola posibilidad de que podría gobernar mejor sería suficiente para convertirlo en amenaza para el sistema tradicional. En los cómics, Stark suele funcionar como puente entre el poder corporativo y el estatal, especialmente en arcos como Civil War, donde su lógica es la del orden, la regulación, la previsibilidad. En Argentina, esa lógica chocaría con una sociedad acostumbrada a sobrevivir en el desorden, a encontrar solución en la informalidad, a desconfiar de cualquier promesa de control total. Un Stark argentino propondría eficiencia donde el país aprendió a moverse en la excepción, y eso generaría una resistencia profunda, no necesariamente ideológica, sino existencial, porque aceptar a Stark como líder implicaría aceptar que el caos no es inevitable, y esa idea en sí misma es profundamente desestabilizadora para una cultura que construyó identidad, humor y resiliencia alrededor de la crisis permanente. Si Tony Stark fuera argentino, su relación con el Estado sería un campo de batalla constante. No importaría cuántas veces insistiera en su independencia, el Estado lo necesitaría y al mismo tiempo lo combatiría. En los cómics, Stark Industries suele operar como una extensión no oficial del aparato estatal, incluso cuando finge autonomía. En Argentina, esa ambigüedad sería insoportable. Cada acuerdo sería visto como entrega, cada desacuerdo como traición. Stark quedaría atrapado en una lógica donde no hay posición neutral posible. O es parte del sistema que se critica, o es un actor desestabilizador que amenaza el equilibrio precario. Esa imposibilidad de ubicarse claramente sería su condena, porque en Argentina, a diferencia de otros contextos, el poder no se tolera sino se declara. La ambigüedad no se lee como inteligencia estratégica, sino como desconfianza. Stark no podría ser simplemente el que sabe, tendría que elegir bando, aun cuando su identidad esté construida sobre la idea de no pertenecer del todo a ninguno. La idea de un Tony Stark argentino con proyección global introduce otra capa de conflicto, la relación del país con el reconocimiento externo. Cada vez que un argentino triunfa en el mundo, el país oscila entre el orgullo y el resentimiento. ¿Es uno de los nuestros o ya no? ¿Representa al país o se fue de él? Un Stark argentino, invitado a cumbres internacionales, influyendo en decisiones tecnológicas y geopolíticas, sería celebrado como símbolo de capacidad nacional y al mismo tiempo acusado de jugar para intereses ajenos. En los cómics, Stark suele ser un ciudadano del mundo, alguien cuya lealtad no se limita a una bandera. En Argentina, esa postura sería interpretada como elitismo cosmopolita, como desconexión con la realidad local.
Cuanto más global sea Stark, más ajeno parecería, y cuanto más ajeno parezca, más se le exigiría que demuestre su argentinidad. Esa exigencia constante no busca integración, sino subordinación simbólica. Es el precio que el país cobra a quienes parecen escapar demasiado bien de sus límites estructurales. Un aspecto clave del Stark argentino sería su relación con el discurso del mérito. En una sociedad atravesada por desigualdades históricas y frustraciones acumuladas, el éxito individual no se celebra sin condiciones. En los cómics, Stark es heredero, pero también genio, y esa dualidad le permite justificarse a sí mismo. En Argentina, esa justificación no alcanzaría. El mérito siempre es sospechoso cuando no está acompañado de sacrificio visible. Stark sería interpelado constantemente. ¿Qué sabe del país real? ¿Qué entiende de la inflación, del trabajo precario, de la incertidumbre cotidiana? Incluso si su empresa generara empleo, incluso si su tecnología resolviera problemas estructurales, la distancia simbólica persistiría, porque el problema no es lo que Stark hace, sino lo que representa, la posibilidad de que el sistema funcione para alguien, y esa posibilidad, para una sociedad acostumbrada a la excepción, es casi ofensiva. No porque sea falsa, sino porque expone una herida abierta que nunca terminó de cerrarse. La tentación presidencial sería inevitable. No porque Stark la busque, sino porque el sistema político argentino tiende a proyectar salvadores externos cuando sus mecanismos se desgastan. Un Stark argentino sería leído como el que no necesita robar, el que sabe, el que podría ordenar. Pero esa expectativa es también una trampa. En los cómics, cada vez que Stark intenta imponer orden, el costo social es enorme. En Argentina, ese costo sería amplificado por una cultura política marcada por la personalización extrema del poder. Stark no sería juzgado por políticas, sino por símbolos. Cada decisión técnica sería leída como el gesto ideológico, y en ese escenario su capital simbólico se desgastaría rápido, porque el país no tolera por mucho tiempo a quienes parecen estar por encima del barro. Tarde o temprano, se les exige que se hundan en él, y cuando eso ocurre, la decepción suele ser más violenta que la esperanza inicial. El conflicto central de un Iron Man argentino no sería interno ni tecnológico, sino narrativo. ¿Qué historia cuenta el país sobre él? ¿Es el empresario que se aprovechó del sistema o el que podría reformarlo desde adentro? En los cómics, Stark lucha constantemente con la percepción pública, aun cuando sus intenciones sean genuinas. En Argentina, esa lucha sería desigual desde el inicio, porque el país necesita villanos tanto como necesita héroes, y suele asignarlos antes de escuchar. Stark estaría siempre a un paso de convertirse en emblema de todo lo que no funciona, incluso cuando intenta corregirlo. Y esa tensión no se resolvería con resultados porque no es racional, es emocional, histórica, acumulativa. Stark cargaría con décadas de fracasos ajenos, con promesas incumplidas que no hizo, con desconfianzas heredadas que no generó, y en ese peso simbólico, su figura se volvería cada vez más ambigua, más inestable, más peligrosa para el equilibrio narrativo del país. La relación de Stark con los medios argentinos sería otro frente de conflicto permanente. Cada aparición sería recortada, simplificada, transformada en consigna. En los cómics, Stark entiende el valor del relato, pero suele subestimar su capacidad destructiva. En Argentina, el relato no acompaña al poder, lo devora. Stark sería titular antes que sujeto. Sus silencios serían interpretados como soberbia, sus explicaciones como cinismo. No habría espacio para la complejidad, y esa reducción constante erosionaría cualquier intento de posicionarse como figura técnica. Porque en la Argentina, lo técnico siempre termina siendo político, y lo político siempre termina siendo emocional. Stark no podría controlar esa deriva. Cuanto más intente racionalizar su rol, más ajeno parecería, y cuanto más ajeno parezca, más se reforzaría la narrativa del que nunca entendió realmente al país que dice querer transformar. Un Iron Man argentino no sería juzgado por lo que hace, sino por lo que encarna. No importaría si mejora indicadores, si introduce innovación, si eleva el perfil internacional del país. La pregunta constante sería otra: ¿a quién responde realmente? En los cómics, esa pregunta persigue a Stark como sombra permanente. En Argentina, esa sombra sería colectiva. Stark sería el espejo donde el país se mira y no se gusta, porque aceptar su éxito implicaría aceptar que el problema no es solo externo, que no todo fracaso es impuesto, que no toda solución viene de abajo, y esa aceptación es dolorosa. Por eso, un Stark argentino estaría condenado a una paradoja irresoluble, demasiado poderoso para ser ignorado, demasiado distinto para ser aceptado del todo. Y en esa tensión abierta, sin resolución clara, se jugaría su verdadero conflicto político, mucho más profundo que cualquier cargo, elección o derrota visible. Defender al pueblo en este análisis no implica romantizarlo, sino reconocer que su desconfianza hacia figuras como Tony Stark no nace del capricho, sino de una experiencia acumulada. En Argentina, la sospecha hacia los poderosos no es ideológica, es empírica. No surge de teorías abstractas, sino de ciclos repetidos donde las promesas de modernización siempre beneficiaron primero y a veces únicamente a los mismos sectores. Desde ese lugar, un Stark argentino no sería rechazado por lo que es, sino por lo que históricamente vinieron a ser otros como él.
En los cómics, Stark suele irritarse cuando la sociedad no confía en sus intenciones, como si la racionalidad técnica debiera ser suficiente. En Argentina, esa lógica fracasa porque el problema no es la técnica, sino la asimetría. El pueblo no discute si Stark es capaz, discute si su capacidad será usada también para quienes nunca estuvieron en la mesa de decisiones. Y esa pregunta no se responde con eficiencia, sino con renuncia real al privilegio, algo que incluso en la ficción, Stark rara vez está dispuesto a hacer del todo. El pueblo argentino no odia al empresario exitoso, odia la sensación de ser siempre el costo necesario de ese éxito. En ese sentido, Stark no sería visto como enemigo por ser rico, sino por encarnar una lógica donde las consecuencias siempre se socializan y los beneficios se concentran. En los cómics, Stark asume que sus decisiones son correctas porque el resultado final es mejor. Pero en Argentina, esa lógica choca con una sensibilidad social marcada por el daño colateral permanente. Cada crisis dejó cuerpos, trabajos perdidos, generaciones enteras desplazadas. Desde ahí, el pueblo no pide héroes, pide garantías. Y Stark no sabe dar garantías porque su poder se construye justamente sobre la excepcionalidad. Él funciona fuera de la norma, por encima de ella, y para una sociedad cansada de vivir en excepción, eso no es admirable, es peligroso. El rechazo popular no sería entonces irracional, sino preventivo. Una forma de defensa colectiva frente a la posibilidad de que, una vez más, el costo del progreso recaiga sobre los mismos de siempre. Cuando Stark propone orden, regulación o control, el pueblo argentino escucha otra cosa: ajuste, vigilancia, disciplinamiento. No porque esas palabras estén necesariamente implícitas, sino porque la historia las conectó de forma traumática. En los cómics como Civil War, Stark cree que regular es proteger. En Argentina, regular desde arriba suele sentirse como castigar desde lejos. El problema no es la idea de normas, sino quién las escribe y para quién se aplican. El pueblo sabe que la ley rara vez cae con el mismo peso sobre todos. Desde ese lugar, Stark no es leído como garante de justicia, sino como administrador de un sistema que ya nació desigual. Incluso sus mejores intenciones quedan atrapadas en esa lectura. Y no es injusta, porque Stark no vive las consecuencias de sus propios errores del mismo modo que quienes no tienen red. El pueblo no le exige perfección, le exige simetría, algo que el poder concentrado, por definición, no puede ofrecer sin dejar de ser lo que es. La figura del Iron Man argentino funcionaría entonces como catalizador de una verdad incómoda. El problema no es que el pueblo rechace soluciones, sino que aprendió a desconfiar de quienes nunca pagan el precio de fallar. En los cómics, Stark puede equivocarse y reinventarse. En Argentina, el pueblo no tiene esa posibilidad. Cada error estructural deja marcas irreversibles. Desde ahí, la resistencia no es conservadurismo, es supervivencia. Stark encarna un tipo de poder que siempre promete corregir después, reparar más adelante, compensar a futuro. Pero el pueblo vive en el presente, vive en el ahora que duele. Por eso, frente a Stark, no hay fascinación ciega, sino una pregunta brutal. ¿Qué pasa si esto sale mal? Y esa pregunta no es paranoia, es memoria. El conflicto no está en la incapacidad de imaginar un futuro mejor, sino en la negativa a hipotecar otra vez el presente en nombre de una promesa ajena. Así, Iron Man en Argentina no sería villano ni héroe, sino prueba viviente de una herida abierta. Una sociedad que ya fue usada demasiadas veces como experimento, no confía en genios solitarios ni en salvadores tecnocráticos. Prefiere la torpeza compartida antes que la brillantez ajena. Y eso no es atraso, es una ética construida en la pérdida. Stark podría tener razón en muchos diagnósticos, pero el pueblo tiene razón en su miedo, porque el poder, incluso cuando se disfraza de eficiencia, casi nunca es neutral, y el pueblo argentino lo sabe. Por eso, la tensión nunca se resolvería. Stark seguiría ofreciendo soluciones desde arriba, el pueblo seguiría exigiendo participación real desde abajo. Ninguno del todo equivocado, ninguno del todo inocente. Y en ese choque sin síntesis clara, Iron Man dejaría de ser un personaje de cómic para convertirse en algo mucho más incómodo. Un espejo político donde la Argentina se mira y se pregunta, una vez más, ¿quién paga el costo de que las cosas funcionen?